Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Daniela Hernández y esto es Académicos. Lo disfrute. Bien, y en esta parte del video simplemente quiero agradecer a todas esas personas que han estado apoyándome por las redes sociales, compartiendo mis videos, dándole like y suscribiéndose al canal. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios dejados también. Han sido de gran ayuda para el avance de este proyecto. Esas personas que siempre están aquí conmigo, hablándome al chat, al privado, felicitándome. En especial a Oriana Castro, que siempre cuando subo un video me manda lo que le gustó, lo que no le gustó, lo comparte. Natanael Hernández, que vive también comentando mis videos. Rilexi, muchísimas gracias por tu comentario. Lesnel Ortega también me da esos tips. Mi amigo Lendi, mi prima Mildred, que siempre anda haciendo desastre en las redes con mis videos. Y un saludo muy especial también para Angelo Valdés, que muy reciente también estuvo por aquí y bueno, también aportando su granito. Bueno, espero seguir contando con sus apoyos, contando con esas críticas constructivas y con las que, bueno, me realzan a seguir esto que me he propuesto a realizar. Y sin más nada que acotar, te dejo con mi video de esta semana. Bye bye. El video de esta semana va a estar dedicado a una de las aplicaciones de la integral definida, como lo es el cálculo de área. Bien, para poder realizar este cálculo de área debemos de tener en cuenta 4 pasos a seguir. Primero, debemos visualizar la región que se encuentra limitada o encerrada por dichas funciones. Segundo, si gráficamente podemos visualizar que en nuestra región se encuentran puntos de intersección, procedemos a hacer el cálculo analítico de los mismos. Tercero, analizar con qué tipo de rectángulo se procederá a calcular el área de nuestra región y por supuesto plantear la integral. Y cuarto, se procede a resolver la integral planteada para así conseguir un resultado en unidades de área o unidades al cuadrado, que significa lo mismo. Bien, nuestro primer paso. Para poder visualizar la región encerrada por nuestras funciones que tenemos acá, tenemos que hacer un estudio por separado de cada una de ellas y luego graficarlas todas en un mismo sistema de coordenadas. Bien, si nos damos cuenta por acá, haciendo el estudio por separado de cada una de estas funciones, tenemos que la primera función es una recta. ¿Qué yo necesito de una recta para graficarla? Simplemente lo que necesito son los puntos de corte, es decir, por donde ella pasa con los ejes coordenados. Aquí dije, bueno, si x vale 0, entonces si x vale 0, y vale 6, exactamente lo que tengo por acá. Si y en este caso vale 0, entonces lo que hago es despejar y me queda que x vale menos 6. Para luego finalmente obtener nuestra gráfica de nuestra recta. Y entonces tendríamos nuestra primera función visualizada por separado. Realizando entonces el estudio de nuestra segunda función, nos damos cuenta que se trata de una cúbica que no se encuentra desplazada, es decir, es una cúbica normal como la que todo el mundo conoce, que pasa por el origen. Por acá entonces tenemos su gráfica. Finalmente tenemos entonces nuestra última función, que se trata también de una recta, pero ojo que su pendiente viene siendo negativa. Ella no se encuentra desplazada, entonces podemos decir que es una recta que pasa por el origen. Y por acá entonces tenemos nuestra recta graficada. Simplemente lo que hice fue darle un valor a x para ver entonces su imagen en y. Dije que si x vale menos 2, si lo que hice fue sustituir menos 2 por menos 1/2, sabemos que va a ser 1 en y. Y tengo entonces 2 puntos, suficiente datos como para graficar nuestra recta. Y de esta manera, realizando el estudio por separado de cada una de estas funciones, vamos a verlas entonces a cada una de ellas graficada en un mismo sistema de coordenadas para así visualizar nuestra región encerrada. Bien, entonces llegado hasta acá, hasta un mismo sistema de coordenadas, nos damos cuenta que las 3 funciones las tenemos graficadas, ¿sí? Y tenemos que encontrar entonces dicha región que se encuentra estrictamente acotada o encerrada o limitada por ellas 3. ¿Sí? Nos damos cuenta que esto que se encuentra acá, toda esta región que está acá, se encuentra encerrada tanto como por la recta azul, nuestra recta roja y nuestra cúbica, ¿sí? Podríamos decir que nuestra región se encuentra acá, ¿sí? No podemos decir esto que está aquí porque si se dan cuenta la cúbica se va hacia el menos infinito y la recta se va hacia el menos infinito y por acá todo esto no se encuentra acotado, ¿sí? Entonces nuestra región
sería todo esto que está acá. Bien, entonces por acá tenemos identificada nuestra región, un rayado que siempre es común para las regiones, e identificada con nuestra letra R de región. Bien, llegado hasta este punto donde ya tenemos nuestra región limitada por nuestras tres funciones, nos llega entonces a hacer el estudio de nuestro segundo paso, ¿sí? Que no es más que analizar o visualizar gráficamente los puntos de intersección que tenemos dentro de nuestra región, recordando que un punto de intersección es aquel donde se cruzan dos o varias funciones. En este caso, en esta región tenemos tres puntos de intersección que lo llamaremos de la siguiente manera: P1, P2 y P3. Gráficamente nos podemos dar cuenta que P1, P2 y P3, pero tenemos que buscarla también analíticamente, recordando que esto es un par ordenado que tiene coordenadas tanto como en X como en Y. Tenemos que buscar estas coordenadas de forma analítica, y ese es el procedimiento que vamos a realizar a continuación. Bien, buscando entonces nuestro punto de intersección número 1, hacemos el siguiente estudio. Por acá decimos entonces P1, nos preguntamos qué funciones se intersectan, es decir, qué funciones pasan por P1. Por acá nos damos cuenta que P1 pasa mi recta azul y mi recta roja. Entonces por acá armo un sistema de ecuaciones donde digo, bueno, mi recta azul, que es la que pasa por allí, y también mi recta roja, quedándome entonces un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, donde sabemos que para resolver un sistema de ecuaciones tenemos que hacerlo por igualación, reducción o por sustitución. Yo aquí simplemente dije, bueno, voy a igualar y igual y. Realizando esta igualación nos quedó que nuestra recta azul va a ser igual a nuestra recta roja. Simplemente me doy cuenta que estoy en presencia de una ecuación de grado 1 y simplemente entonces coloco las X en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro. Nos queda entonces la siguiente expresión. Lo que hago es una suma por acá, quedándome entonces 3 medios de X igual a menos 6. Despejo el valor de X, consigo un valor para X. Recordando entonces que si yo tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, debo de conseguir ambos valores. En este caso ya conseguí el valor para la X, simplemente entonces sustituyo o en la azul o en la roja. En este caso yo elegí sustituirla en la azul, o en la expresión azul, por así decirlo. Me doy cuenta entonces que si yo sustituyo el valor de X que acabo de conseguir, me doy cuenta que menos 4 más 6, entonces obtengo el valor para Y, que viene siendo el 2. Ubicándome entonces en mi punto de intersección anteriormente calculado, me voy a la gráfica y me doy cuenta entonces que tengo coordenadas en X que viene siendo menos 4 y coordenadas en Y que viene siendo el 2. Y de la siguiente manera vamos a ir haciendo el cálculo para el punto 2 y el punto 3. Bien, nos damos cuenta que para hacer el cálculo analítico del punto P2 no es diferente comparado al punto P1. Igualmente nos preguntamos qué función pasan por el punto P2, nos ubicamos en la gráfica y nos damos cuenta que va a ser la cúbica y nuestra recta con pendiente negativa. Y lo colocamos un sistema de ecuaciones, entonces simplemente lo que dije fue, bueno, Y igual Y, por este lado entonces tengo la cúbica, por el otro lado tengo la recta con pendiente negativa, pasé todo un mismo lado a la igualdad y lo igualo a 0, y en este caso extraje un factor común X de grado 1, me quedan entonces dos factores multiplicándose e igualado a 0, aplico entonces la propiedad que me dice que si dos factores se están multiplicando y están igualados a 0, entonces uno de ellos es igual a 0 o el otro es igual a 0. Por este lado ya consigo un valor para las X y por el otro lado tengo un polinomio de grado 2 que no se puede factorizar, ¿sí? Entonces, obteniendo un valor para las X, simplemente lo que hago es sustituir en la roja que elegí en este caso, ¿sí? Sustituyo entonces dicho valor de X y me doy cuenta entonces que también posee un resultado para la otra incógnita, teniendo entonces mi punto P2 0, 0. Que si nos vamos a la gráfica nos damos cuenta exactamente que mi punto P2 se encuentra en el origen. Y por último entonces realizaremos el cálculo analítico del punto 3. Vean entonces que no es nada variable, simplemente me pregunto qué función pasa por el punto P3, me doy cuenta que viene siendo la azul, la negra, es decir, la recta con pendiente positiva, y la cúbica. En este caso entonces me ubico en el mismo sistema de ecuaciones. Ya digo lo mismo, Y igual Y. De un lado de la igualdad poseo X al cubo, del otro lado poseo una recta lineal. Consigo todo mismo lado de la igualdad y lo igualo a 0.
me queda entonces un polinomio de grado 3. Para poder factorizarla recurrí al método de Ruffini. En este caso me queda entonces dos polinomios multiplicándose y aplico la misma propiedad del producto nulo, que si dos se están multiplicando, entonces uno es igual a 0 o el otro es igual a 0. En este caso entonces pude conseguir un valor para las x, del otro lado no pude porque ya que se trata de un polinomio de grado 2 y su discriminante es menor que 0, entonces no tiene un valor para las x en los reales. Consiguiendo entonces un valor para las x, lo que hice fue sustituirla en la y. En este caso elegí la recta, sustituyo entonces el valor de las x, lo que hice fue sumar y obtengo entonces un valor también para la incógnita y. Y de esta manera entonces consigo los valores para el punto P3. No es más que 2 en x y 8 en y, y por acá lo podemos ubicar en nuestra recta. 2 en x y 8 en y. Y de esta manera entonces calculamos analíticamente cada uno de estos puntos de intersección. Llegado hasta acá, hasta este punto donde ya tenemos nuestra región, nuestros puntos de intersección, llegamos entonces a nuestro tercer paso. ¿Qué es nuestro tercer paso? Analizar qué tipo de rectángulo vamos a utilizar. Tenemos entonces dos casos. Te presento el caso donde el rectángulo es vertical y donde el rectángulo es horizontal. Por acá entonces te doy el análisis o unas características de dichos casos. En el caso 1 entonces se dice que el rectángulo se desplaza en el eje de las x si es vertical y las funciones tienen que estar en función de x, es decir, y igual a f de x. Y nuestro segundo caso, que viene siendo cuando el rectángulo es horizontal, entonces nos queda que él se desplaza en el eje y y las funciones tienen que estar en función de y, es decir, x es igual a f de y para el rectángulo que es horizontal. Bien, para esta parte del área solamente voy a tomar un solo caso. Bien, vamos a hacer el análisis del caso número 1, es decir, cuando tengo rectángulo de manera vertical. Bien, haciendo el análisis de nuestro primer caso, nos damos cuenta que el rectángulo debe ser vertical. Él se va a desplazar sobre el eje de las x, es decir, que no nos van a interesar las coordenadas en el eje y, por eso las eliminé. ¿Sí? Entonces simplemente me ubico en mi desplazamiento del rectángulo. Si se dan cuenta, el rectángulo se va a desplazar desde el -4 hasta el 0 y desde el 0 hasta el 2. Nuestra región R, que se conocía anteriormente, la vamos a descomponer en dos regiones, R1 y R2. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el rectángulo se va a desplazar desde -4 hasta el 0, sí, pero siempre en su recorrido desde el -4 hasta el 0 vamos a tener una función superior que la acota y una función inferior que lo acota. Luego desde el 0 hasta el 2 la función superior sigue siendo la misma, pero nuestra función inferior cambia. Si se dan cuenta, acá tenemos entonces superiormente tenemos a la azul, inferiormente tenemos a la roja. Y por acá tenemos entonces, superiormente tenemos al azul e inferiormente tenemos a la negra. Y es por eso que nuestra región se divide en dos, región 1 y región 2. Bien, y entonces por acá tendríamos lo que les estaba comentando. Mi región total se va a dividir entonces en dos regiones, el área de una región 1 y el área de una región 2. Para entonces calcular el área, vamos a hacer el uso entonces de nuestras integrales definidas. Bien, y entonces planteando nuestra integral nos damos cuenta que nuestra región 1 va a estar definida con una integral definida que va desde el -4 hasta el 0, que viene siendo el desplazamiento de mi rectángulo, de -4 hasta el 0, -4 hasta el 0, que viene siendo mis límites de integración. Y entonces veo cuáles son las funciones que me acotan superior e inferiormente a mi rectángulo, para luego decir entonces que va a ser mi función superior menos mi función inferior. Para este caso entonces plantear nuestra primera integral de nuestra región 1. Decíamos entonces mi función superior, que viene siendo mi azul, menos de propiedad mi función inferior, que viene siendo mi recta roja, más la región 2, que mi región 2 entonces no es más que decir la integral que inicia desde el 0 hasta el 2, su desplazamiento, repito, desde el 0 hasta el 2, y viene siendo entonces de la función superior, que viene siendo mi recta azul, menos mi función inferior, que viene siendo mi cúbica. En este caso entonces tenemos desde el 0 hasta el 2 de mi función superior en la recta, menos de propiedad de la función inferior, que va a ser mi cúbica. Y de esta manera entonces finalizo mi tercer paso. Bien, y llegamos a nuestro cuarto paso, que no es más que resolver la integral que ya habíamos planteado en nuestro tercer paso. Aquí tenemos entonces mi primera, mi segunda integral. Sabemos que son integrales. Este es el paso más fácil que existe, ya que son integrales directas. Simplemente lo que hay que hacer acá es hacer mi distributiva con los signos
y sumo. Entonces aquí me va a quedar una variable de grado 1, variable de grado 1. Lo que hice fue sumar un medio más 1, viene siendo 3 medios, más mi 6. De este lado simplemente lo dejé todo igual. Y simplemente por acá lo que hago es mostrar la primitiva de esta integral. Sabemos que x de integrado va a ser x al cuadrado sobre 2 y 6 integrado va a ser 6 por x. Evaluado entonces de menos 4 hasta el 0. Más mi otra integral que viene siendo la integral de x, viene siendo x al cuadrado sobre 2, más la integral del 6 viene siendo 6 por x. Y mi integral de x al cubo viene siendo x a la 4 sobre 4. Evaluado entonces desde el 0 hasta el 2. Acá simplemente lo que vamos a hacer es evaluar los límites de integración. Vamos a decir límite superior, evaluar cada una de las variables, como va a ser 0, toda esta cantidad va a ser 0. Menos mi límite inferior, evaluar en cada una de las variables de mi función. Y por acá entonces tenemos mi límite superior, evaluar en cada una de las variables de mi función, menos de propiedad, el 0 evaluado en cada una de las variables, como sabemos nos va a dar 0. Bien, por acá simplemente lo que hacemos es álgebra elemental, suma o resta, y por acá obtenemos finalmente mi resultado de el cálculo de área, es decir, 22 unidades de área, o también lo puedes decir 22 u al cuadrado, que viene siendo lo mismo, unidades de área. Y con este resultado damos finalizado nuestro ejercicio de cálculo de área, haciendo el uso de las aplicaciones de las integrales definidas. Si te gustó el video, dale like, compártelo, y si aún no estás suscrito, suscríbete. Subimos videos todos los domingos, y recuerda que para aprender solo tienes que motivarte.